olvidando. Ya, ahí está grabando y voy a compartir entonces lo primero que va a ser el video para que comencemos. Compartir sonido. Ya, vamos. Ahí va a comenzar. Yo crecí en Orlando, Florida, y todos los años, desde agosto hasta octubre, es estación de huracanes. Cada año venían entre 2 a 5 de esas tormentas grandes que sacudían la casa, arrancaban los árboles y causaban caos en la ciudad. Pero lo bueno de los huracanes es que con los satélites nos avisaban con una semana de anticipación. Entonces uno se preparaba, comprando gasolina, agua, comida, tapando las ventanas con madera. Esa preparación nos ayudaba a minimizar el daño a la casa. Quiero avisarles que casi todos nuestros hijos van a tener una tormenta o una crisis en su adolescencia. Pero la buena noticia es que sabiendo que viene, podemos prepararnos de antemano. En la Biblia, una vez Jesús y sus discípulos enfrentaron y vencieron una tormenta. Veamos el pasaje. Marcos capítulo 4, versos 37 al 39 dice: En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En esta historia, los discípulos de Jesús se encontraban en una tormenta fuerte de vida o muerte. Ser cristiano no te salva de pasar por las tormentas. No piensas que por ser cristiano tus hijos nunca van a pasar por una crisis. Ser cristiano simplemente significa que tienes la respuesta a las tormentas. En la historia, los discípulos de Jesús pasaron una tormenta, pero cuando llega a ser demasiado para ellos, rápidamente llaman a Jesús, quien ya estaba en su barca. En el momento en que estoy grabando este mensaje, 3 de mis 4 hijos son adolescentes. Mi hijo mayor tiene 16, el segundo 14 y mi hija tiene 12. Entonces, lo que les estoy hablando no es como una persona que solo sabe de teorías de un libro, sino te hablo desde el mismo barco en que te encuentras tú si tienes adolescentes. He aprendido esto no solo de mis hijos y la experiencia que mis padres tuvieron al criar a mis hermanos y yo, sino también fui pastor de jóvenes por muchos años y ayudé a muchos jóvenes navegar sus tormentas y llegar a la adultez sanos y salvos con una fe intacta. Casi todos los adolescentes, yo diría un 90% de mi experiencia, pasan por lo menos una tormenta fuerte. Aunque existen otros, por razones de tiempo, hablaré de los más comunes que son bulimia o anorexia. Esto es más común en jovencitas, pero también pueden darse en varones. Lo segundo es pornografía, masturbación o problemas de identidad sexual. La edad promedia en que un niño ve su primera imagen pornográfica es entre 7 a 9 años de edad. La pornografía o un abuso sexual puede llevarlos a querer masturbarse o tener confusión sobre su identidad sexual. Y número 3, depresión o suicidio. Los pongo juntos porque muchas veces lo que comienza como la depresión en adolescentes termina en cutting o pensamientos suicidas.
Espero que no los haya asustado, pero es importante saber que una de estas tormentas se acerca a tu casa para poder prepararte bien y así minimizar su impacto. ¿Cómo nos preparamos? Primeramente, conversando con nuestros hijos. Tienes que conversar con tus hijos sobre todos estos temas difíciles. En cuanto a la anorexia y bulimia, trata desde siempre afirmar su apariencia. Cuida mucho lo que tú dices acerca de tu propio cuerpo, sobre todo cuando tú mismo estás en una dieta. No hables de lo gordo o gorda que estás. Mírate en el espejo delante de tus hijos y habla de cómo te gustas. Suelta comentarios positivos de cómo aprecias tu propio cuerpo fuerte, sano y funcional. En esto también sé ejemplo de comer sano y comer feliz. A veces nosotros como padres tenemos una relación tóxica con la comida y eso la transmitimos sin querer a nuestros hijos. Por último, ayuda mucho comer muchas comidas en familia, alrededor de la mesa. Conversa con tus hijos sobre el sexo. Hábleles desde pequeños como nadie debería estar tocando ni mirando sus partes íntimas. Explique lo dañino y terrible que es la pornografía, cómo puede malograr la mente y la autoestima y las relaciones. Pongan sus diapositivas bloqueadores de pornografía. Busca en el App Store todas las diferentes bloqueadores y baja 1 o 2. ¿Qué edad es la apropiada para tener esta conversación? Cuando te preguntan, mis hijos desde muy chiquitos me han preguntado sobre temas sexuales. Siempre les he dado respuestas sencillas pero claras. Nada de cigüeñas ni abejas. Luego han crecido y como nunca me sonrojé ni les evadí las preguntas, me siguen trayendo sus preguntas sexuales difíciles. Hemos hablado de que hay que guardarse hasta el matrimonio. Cuando nuestros hijos cumplen 13, que ya son los 2 mayores, han aceptado una cadena de plata en símbolo de guardarse en pureza hasta el matrimonio. Toca el tema de depresión y el suicidio. Estudia tú mismo los signos de depresión y estate pendiente. Un signo de depresión, de acuerdo a Psychology Today, es no disfrutar de actividades que antes les gustaban. A veces los papás ven a sus hijos adolescentes irritables, desganados, llorando, usando manga larga en verano, queriendo estar solos y piensan, bueno, es la adolescencia, pero no, podría ser la depresión. ¿Qué ayuda a la depresión? Ejercicio, recibir la luz del sol y una conversación en que escuchas sin juzgar. Sí, puede ser que no estés de acuerdo con sus emociones o sentimientos, pero trata de entenderlos. Ponte por un momento en sus zapatos. Recuerda cómo era tener esa edad y sentir que nadie te entiende y sé la persona que tú necesitabas. Si sospechas tener un hijo con depresión, no lo tomas a la ligera. Primero, presta mucha atención a tu hijo. Si usa manga larga en verano, es posible que está cortando los brazos. La adolescencia es el momento en que más pendiente tenemos que estar de nuestros hijos. Conózcalo, invítalo a comer, conversan sobre cosas reales, cuéntales algún problema que tú tuviste a su edad para abrir la conversación. Me apasiona este tema tanto porque yo tuve una tormenta en mi adolescencia, pero en esa tormenta de confusión, de tentación, de depresión, Jesús estuvo en mi barca. Mis padres en momentos claves pelearon por mí. Desde ese momento hasta ahora soy una cristiana apasionada. Sin esa crisis, tal vez sería una cristiana mediocre, no sé, pero encontrar a un Dios que conoce todo de mí, hasta la parte más fea y que aún así me ama de manera incondicional, causó un compromiso con Él que ha persistido hasta el día de hoy. Entonces, la adolescencia es difícil, pero es hermosa porque es la oportunidad para que tus hijos conozcan verdaderamente a Dios, su perdón y encuentren que en la tormenta más fuerte, Él es una roca firme, el ancla a nuestras almas. Como dice Hebreos 6:19, esta esperanza es una ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Sabes, al final de la historia de los discípulos, al ver Jesús calmar la tormenta, lejos de ser debilitada, su fe fue fortalecida en Dios. Lo más probable es que uno de tus hijos sea del 90% que pase por una tormenta.
Pero no te preocupes, prepárate como hemos hablado. No tengan tabúes. Ora y recuerde, no todas las tormentas son para hundir el barco, algunos son para fortalecer nuestra fe. Ya. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del video? ¿Qué enseñanza pueden rescatar de lo que hablaba la autora? No sé si uno, Hermana Claudita, dígame. mire, pues es bien interesante todo lo que hablaba la hermana. Yo me acuerdo que con mi nieta, con Jamily, que yo la crié de guagüita, pero ella siempre fue también así como, cuando hacen preguntas, ¿cierto? Así como bien, bien clave, pues, o sea, bien de frente. Como decía la hermana, claro, a sus hijos ella no lo enseñó como que era la cigüeña ni una paloma. Entonces, yo con mi nieta siempre le hablé igual, las cosas así bien claras. De 7 años, ella me hacía preguntas y yo se las respondía porque uno tiene que responderle con la sabiduría que Dios nos da y con ese tino que tiene que tener uno de que no se sorprendan, digamos, en una forma de miedo muchas veces, sino que uno tiene que ir con toda naturalidad, ¿cierto? Como Dios hizo nuestros cuerpos, como las guaguitas, incluso ella un día me preguntó igual que las guaguas cómo nacían, y yo le dije la verdad. Entonces, eso es muy bueno, porque después los hijos no preguntan por fuera, porque por fuera aprenden a veces con malicia y no con educación. Y eso es bien importante, que en la casa puedan ser educados los adolescentes. Yo me acuerdo que yo también fui profesora de los jóvenes en una oportunidad en la iglesia, 2 veces, en la asamblea y en la iglesia donde estaba antes con el pastor Rubén Sánchez. Entonces, también una vez me tocó hablar a mí de la relación sexual y del pololeo. Entonces, llegamos a un tema donde una hermana me dijo que en el matrimonio, por ejemplo, porque tenía un matrimonio jovencito, me dijo, pero hermana, me dijo, en el matrimonio está todo permitido. Entonces yo le dije que si estaba segura de lo que ella me decía. Sí, pues me dijo, está todo permitido porque es un matrimonio. Entonces yo le dije que no, por la palabra del Señor le dije, no es todo permitido. Entonces yo le podía hablar, porque yo le decía al cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y le dije otras cosas que ella después lo entendió, que la hija de Dios, la esposa, hija de Dios, no es como la del mundo, no es lo mismo. Entonces ella me pudo entender tan bien que me dijo, realmente yo nunca me había dado cuenta de eso. Y así, cuando uno empieza a hablar la verdad a los jóvenes, después ellos también pueden compartir con otros, o si otros le dicen de otra forma, ellos van a rebatir eso, porque tienen ellos la verdad. Y también me quedó mucho también lo que la hermana decía al principio, que cuando, cierto, los pescadores, cierto, cuando sus discípulos estaban en peligro, que lo primero que recurrieron ellos no fue a otra cosa, sino que a recurrir al Señor al tiro, a clamar a Él, ¿cierto? Porque Él es la única solución para nosotros, no nadie más. ¿Quién más nos puede sacar de tantas cosas? Solamente el Señor. Amén. Así que sí, me gustó mucho lo que se habló y lo estaba escuchando con mucha atención. No Amén. me dé mala oportunidad porque hablo mucho. Muchas gracias, hermana María Isabel. Tiene mucha razón, ¿cierto? La autora nos hablaba que debemos ser claros al momento de que vienen las preguntas de los niños.
y de los adolescentes también. Voy a compartir la presentación para que podamos ir resumiendo lo que la autora fue hablando. Entonces, esta clase en sí se llama Las tormentas, ¿ya? Porque son los diferentes procesos que viven los niños, los adolescentes a medida que van creciendo. Ahora, como todas las clases, tenemos objetivos claros. El primer objetivo, ¿cierto?, es el cambio en nuestro pensamiento, la forma en que estamos pensando hoy en día. ¿Y cuál es el cambio que queremos lograr? Es reconocer primero que los hijos tienen sus tormentas y necesitan acompañamiento. Todos los jóvenes, todos los niños, todos los preadolescentes, todos tienen una tormenta, al menos una tormenta, según lo que nos contaba la autora, ¿cierto? Entonces es casi imposible que, a pesar de toda la protección que le podamos dar al niño o al adolescente, es casi imposible que no enfrente un tipo de tormenta, un tipo de proceso, debido al ciclo hormonal que van enfrentando a medida que van creciendo, los cambios de humor, etcétera, y la forma en que ellos tratan de encontrar su identidad, ¿ya? Entonces, lo primero es reconocer que todos, ¿cierto?, los hijos tienen sus tormentas y que necesitan este acompañamiento. Segundo, cambiar el cambio en nuestras emociones. Poner atención en los estados de ánimo de nuestros hijos para aconsejarlos de la mejor manera. Ese también es una más como la intuición muchas veces que tienen como las mamás, ¿cierto? Este sexto sentido, ¿cierto?, que se les dice, donde siempre cuando pasa algo, ahí ellas empiezan como a notar algo diferente. Los papás también. Cuando empiezan a notar algo diferente, estos cambios de ánimo y todo, ahí hay que empezar a prepararse para aconsejarlos o tener estas conversaciones con ellos. Entonces, para eso también tenemos que estar preparados. Y el cambio en la conducta de nosotros sería gestionar juntos, ¿cierto?, una vida espiritual que soporte las tormentas de la vida y la adolescencia. O sea, entregarles a ellos las herramientas espirituales necesarias para poder enfrentar estos procesos. Herramientas que nosotros también hemos ido adquiriendo a medida que vamos pasando procesos, vamos enfrentando desiertos, ¿verdad?, como cristianos adultos, y ahí vamos adquiriendo procesos, como por ejemplo lo que hicieron los discípulos, que lo primero acudieron a Jesús. Nosotros, ¿cierto?, o los adolescentes tienden a pedir consejo a sus amigos, a sus pares, o algún profesor, por ejemplo, que les caiga bien, o alguna persona que ellos encuentren confianza. Muy pocos son los que logran pedir consejo a sus padres, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que mostrar la conducta de que estamos ahí dispuestos, y en estas conversaciones también les podemos ir dando estas herramientas. Entonces, transmitir las herramientas espirituales a nuestros hijos va a bendecir su futuro, su presente y su futuro. Porque no solamente, por ejemplo, estas herramientas son el acudir a Jesús, el acudir a Dios principalmente como refugio, la oración. La oración también es una herramienta, es algo en donde nosotros descansamos, porque ahí en la oración nosotros presentamos y nos podemos desahogar de todos nuestros problemas, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, para recibir el descanso en nuestras mentes, en nuestros corazones, las preocupaciones, todo lo que los jóvenes, los adolescentes están pasando, lo pueden entregar en la oración, y eso los va a aliviar. Esa es una de las herramientas. También el poder acudir, por ejemplo, a la palabra. Cada vez que nosotros, yo siempre le digo a los niños, la Biblia es como nuestro manual de vida. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí. Todas las dudas que nosotros tengamos de cualquier tipo que sea, podemos encontrar una respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahí siempre vamos a encontrar el mejor consejo.
Entonces, todas estas herramientas nosotros tenemos que presentárselas y ir trabajándolas con ellos desde ahora para que en cuanto tengan a ellos que enfrentarse a algún proceso puedan poder sobrellevarlo. Y no solamente en el presente, sino que en el futuro, o sea, después cuando sean más grandes, cuando tengan problemas universitarios, quizá cuando tengan problemas en el trabajo, cuando formen su propia familia, eso también les va a ayudar a ellos a enfrentar los problemas que tengan, ¿ya? Ahora, algunos de los problemas que la autora mencionaba se ponen como en grupos. Por ejemplo, la de la alimentación, que es la bulimia y la anorexia. Es algo que va de forma paulatina bueno, la mayoría de estos problemas, de estos trastornos, son debido a la autoestima también, que infringe mucho en la identidad y la autoestima del niño o de la niña. Comienzan el uso de redes sociales, por ejemplo, el prototipo de mujer linda, ¿verdad? Del hombre musculoso, ¿cierto? Todas estas cosas de la mujer, ¿verdad? Rubia, con las uñas, las pestañas, ahora la tendencia de ponerse labios también, ¿cierto? Que está, todo eso le va creando una baja autoestima a los niños y las niñas, y empiezan con esos trastornos de la alimentación, ¿ya? Y sobre todo también de la identidad y la autoestima, que empiezan a buscar estas como tribus urbanas que habían antes en nuestros tiempos, ¿cierto? Em, Ahora también existen otros grupos que son como los kawaii, ¿cierto? Que son como más onda como coreana, todavía están como la onda gótica, onda punky. Entonces ellos empiezan a buscar como su identidad, como donde ellos van a encajar. Y ahí también nosotros tenemos que prestar mucha atención al vacío que hay en ellos, porque ellos van a comenzar a llenar de cualquier parte ese vacío para poder construir su identidad. Y ahí va también nosotros el acompañamiento de ellos en decirles que Dios, en el momento en que nos adopta como hijos, ya nos da una identidad de hijos de Dios, y nos da las herramientas necesarias para enfrentar todo, ¿ya? Y lo más difícil yo encuentro para las conversaciones entre papás e hijos es la pornografía y la masturbación, ¿ya? Que pasa, ¿cierto? Precisamente, me imagino, desde los 7 años en adelante, cuando los niños empiezan ¿cómo se llama? A inspeccionar su cuerpo, ¿cierto? Empiezan a curiosear, ¿verdad? Tienen otras sensaciones, etcétera. Quieren vivir otra experiencia. Ahí también va muy también de la mano el apoyo y el acompañamiento en el significado de esto, y, y también va ligado mucho a la confianza que se da, ¿ya? Y la depresión y el suicidio, por supuesto que la soledad, el aislamiento, muchas veces lleva a esta etapa de la depresión, y el objetivo de la depresión es la muerte. Ese es el objetivo de este espíritu de depresión. Son pensamientos suicidas. Hay que poner más ojo, ¿verdad? Ella nos comentaba cuando los niños andan de manga larga en el verano con 35 grados de calor, manga larga, hay que tener cuidado porque posiblemente hayan cortes, que es el cutting, que se llama. ¿Ya? El dejarlo solo mucho tiempo, claro, cierto, siempre lo asociamos mucho perdón, a la adolescencia, al cambio hormonal, todo eso, pero debemos tener ojo, y ahí es donde más nosotros tenemos que acompañar. Muchos papás prefieren darle el espacio a sus hijos, darle espacio para que estén solos, para que se descubran solos, ¿cierto? Pero eso es un arma de doble filo, porque podemos dar el espacio obviamente para que ellos tengan su privacidad también como lo es normal,
pero también si damos mucho espacio y mucha libertad, podemos tener después estas repercusiones de no darnos cuenta antes de lo que estaba pasando. Ahora, eh, para poder abrir una conversación de confianza, lo importante es quitarnos la venda de la máscara del juicio. Todos somos pecadores, todos hemos cometido errores, todos pasamos por la adolescencia, ¿verdad? Y es posible que nuestros hijos, nuestros adolescentes también comiencen a cometer errores. Y sobre todo pasa mucho en los hogares cristianos, porque en los hogares cristianos siempre pretendemos ser correctos, pretendemos, le rechazamos totalmente el pecado en nuestras vidas. Entonces esto puede provocar también el temor de nuestros hijos a abrirse en estos temas. Sabes que estoy pensando esto, ayer pensé esto, ayer me comentaron esto, el otro día vi esto, eh, porque ellos temen en que nosotros como cristianos, que rechazamos el pecado y esas cosas, los vamos a enjuiciar y los vamos a retar. Eh, por eso siempre la comunicación, las conversaciones es desde la mirada de que yo también fui adolescente, yo también pasé por algo parecido a ti. Mira, esta es mi experiencia, que eso es lo que nos daba como consejo ella. Primero, para partir la conversación contando algo que a nosotros mismos ya nos ha pasado. Quizá puede ser algo parecido o lo mismo o algo totalmente diferente. La idea es que ellos vean que en nosotros hay un oído presto para escuchar y sin juicio para poder ayudarles y acompañarles y aconsejarles para que ellos se sientan bien. Entonces, cada una de estas realidades puede encontrar respuesta en Cristo y en su palabra. Cuando un adolescente edifica su identidad en él, puede estar firme ante este tipo de tormentas. ¿Y qué les recuerda esta casita con la roca, cierto? La, la parábola del hombre que construye la casa sobre la roca y no sobre la arena. O sea, sobre la arena se va a hundir, se va a desarmar todo. Si está cimentado sobre la roca, es más fácil que se mantenga en pie. Puede que hayan si viene una tormenta sobre esta casa, puede que hayan algunas fisuras, ¿cierto? En la fachada, puede que hayan algún quiebre de vidrios, cualquier cosa, pero no se va a desarmar completamente. Eso es lo que nosotros tenemos que implementar en la vida de los niños y de los adolescentes, que ellos puedan edificar su identidad sobre Cristo, sobre la roca que es Cristo, sobre que sea firme, eh, que puedan crecer con una fe que sea inquebrantable. Y cuando llegue el momento de la prueba, llegue el momento de la tormenta, de las dudas, de estas dudas de identidad, de sexualidad también, estas dudas de los pensamientos suicidas, ellos puedan tener de dónde aferrarse. Porque si se sienten solos, si sienten que no tienen ningún tipo de acompañamiento, ellos lo más probable es que se hundan en eso que están viviendo y no vean respuesta, no vean salida alguna, ¿ya? Entonces, algunos de los consejos para combatir estos trastornos desde pequeños es, por ejemplo, los trastornos de alimentación no tendrán lugar en un hogar donde existe una relación sana con la comida. Y aquí es súper importante, ¿verdad? Porque si los niños no nos ven comer verduras a nosotros, ellos no van a comer verduras. Si no les imponemos, ¿cierto?, el comer frutas, el tomar agua, hablábamos la importancia con la pastora Claudita delante, ¿cierto?, de la importancia de todos estos alimentos.
el preferir las golosinas por sobre lo que realmente me da nutrientes, puede jugar en contra o sea, puede jugar a favor de un trastorno de alimentación. El hecho de permitir que coman solamente cuando sientan hambre, por ejemplo, y que no tengan horarios establecidos, también puede jugar a favor del trastorno, porque si nosotros le preguntamos, ¿tienes hambre? No, ya, se puede saltar el desayuno. Después se va a empezar a saltar el desayuno todos los días. Después, el almuerzo, no, se va a saltar el almuerzo. Se va a empezar a saltar el almuerzo todos los días y para nosotros va a ser algo normal, ¿cierto? Después nos vamos a notar que no está comiendo tanto como antes, que se está preocupando mucho a lo mejor de cómo se ve, de su figura, ¿verdad? Si se ve mucho al espejo, eh, cuidado con las niñas también. Eh, bueno, leí que una de las señales cuando las niñas, por ejemplo, o los niños sufren de bulimia, que andan con coles, muchos coles, porque siempre van al baño constantemente después de comer, pero se les ponen los dientes amarillos, ¿verdad? Por el vómito, por la bilis, ¿cierto? Y todos esos síntomas, o sea, todos estos signos nosotros debemos estar atentos. Entonces, para prevenir eso, siempre tiene que haber una relación sana con la comida en el hogar. Ahora, por la pornografía, ¿ya? El diálogo, espera que se me tapa aquí. El diálogo franco es el mejor camino. Mientras como padres sentimos vergüenza de tocar el tema, el enemigo inunda la mente de nuestros niños. Yo encontré esta plantilla aquí que dice que la edad media, más o menos, es como bueno, la autora decía de 7 años hacia arriba, aquí dice de 9 años más o menos, donde el niño empieza a ver, como que ves la primera imagen de pornografía. A los 13 años es la máxima frecuencia en los varones y a los 15 años comienza la máxima frecuencia en las niñas, ¿ya? El 90% de los padres y las mamás creen que sus hijos e hijas no ven pornografía. El 77% de adolescentes nunca han hablado del tema con sus familias. O sea, si tenemos 10 adolescentes, solo 3 han hablado alguna vez con las familias. Si es que 3, 2. Los 7, 8 restantes nunca han tocado el tema con las familias. Y miren esto, que el 30% de adolescentes accede por accidente, ¿ya? Y esto también es súper importante, el control de las redes sociales, el control de los dispositivos. Ella daba un consejo de los dispositivos de los niños o de los adolescentes o de los papás también, ¿cierto? Porque si los niños son más pequeños ocupan los teléfonos de los papás, instalar bloqueadores de estos contenidos, ya que muchas veces son como virus o como anuncios cortos que salen en alguna página de información o en YouTube o puede ser en cualquier parte donde haya como contenido tipo sexual y ellos acceden por accidente y al ver esa primera imagen que obviamente nunca han visto o nunca se ha hablado acerca del tema, les da curiosidad y después comienzan a ver más, a buscar más imágenes. Y aquí es donde comienza el posible descontrol, ¿ya? Porque la pornografía es en muchos casos una adicción que es muy, muy difícil de dejar, es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque esto se hace generalmente, obviamente, a escondidas. Entonces, como dice aquí, los padres nunca se dan cuenta. O sea, aquí dice claramente el 90%, o sea, de 10 padres, uno solo se da cuenta de esto. O sea, o cree
que el niño o la niña están viendo pornografía, ¿ya? Entonces siempre hay que tener un diálogo franco con ellos y no tener vergüenza, eh, porque si nosotros sentimos vergüenza y no podemos responder, los niños también les va a dar más vergüenza aún porque se sienten peor y van a empezar a buscar respuesta en otro lado, que es lo que nosotros no queremos, sino que queremos que acudan a nosotros. Para el tema de la depresión y los cortes y el suicidio, es importante informarnos al respecto. Necesitamos estar listos, pasar mayor tiempo con ellos, buscar actividades que los enriquezcan para establecer una plataforma de confianza. Buscar actividades, el deporte, hacer deporte, podemos inscribirlos a algún taller de deporte en el colegio o algo por fuera, ¿cierto? Hay estas como campeonatos de cheerleader para las niñas, hay karate para los niños, taekwondo, ¿cierto? Todas estas disciplinas le hacen bien a ellos, porque les enseña también la responsabilidad, el compromiso, ¿verdad? La importancia del esfuerzo. El deporte en realidad es muy, muy bueno y les ayuda mucho a enfrentar y a salir de este aislamiento que tienen. Empiezan a conocer nuevos amigos, comienzan a tener más vida social, ¿verdad? Y también puede estar controlado por los papás que van a ser los tutores, quienes los van a llevar al taller, dependiendo del tiempo también, o la economía también, ¿ya? Porque bueno, cheerleader igual es caro. Es caro tener una niña en cheerleader. Pero hay otros deportes que son, por ejemplo, el patinaje, ¿verdad? Practicar algo, practicar música, no sé, buscar algún pasatiempo, algún hobby, pintura también puede ser, inscribirlo en estos talleres como de arte. A veces las municipalidades también implementan como talleres para los niños, para los adolescentes, que también son muy buenos. Y lo más importante es prestar atención, siempre, 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 siempre estar atentos a cualquier cosa diferente que veamos, cualquier cosa que nos llame la atención, conversarlo, profundizarlo, ahí ir abordándolo, ¿ya? Y para terminar, ella nos dejaba este texto, que en realidad a mí me gusta mucho, que habla de la fe como un ancla. Y es que cuando el barco está cuando hay un barco en el mar, se va a ir meciendo hacia los lados, ¿cierto? Y en una tormenta va a ser aún más descontrolado el movimiento del barco. No va a tener dirección, muy difícil. La única manera de mantenerlo en un lugar quieto es con el ancla, donde se tira, ¿cierto?, al mar para que sostenga el movimiento del barco y no permita que se vaya hacia cualquier parte. La fe es lo mismo con nosotros. La fe nos sostiene, la fe nos ancla al lugar seguro, a un lugar estable, en donde nosotros podemos mantenernos ahí mientras dura la tormenta y no salir disparados hacia cualquier parte. Eso es lo que tenemos que implementar en ellos, que la fe sea su ancla, que Cristo sea su ancla, que donde ellos puedan mantenerse firmes, puedan mantenerse en confianza, serenos, cierto, tranquilos, confiados en que ya lo peor va a pasar. Amén. Así que esta es el resumen de lo que la autora nos iba hablando, ¿verdad? En en el video. Y ahora me gustaría preguntarles, o que me dijeran, ay, se me perdió ahí están, ya. Me gustaría preguntarles a cada uno con qué se van, o sea, qué es lo que les queda de este video, o sea, de esta clase en general. A lo mejor en una palabra, resumido, o algo que quisieran comentar.
pero me gustaría quedarme con aquello que más les llamó la Bueno, atención, les Claudia, hizo reír. ¿Pastor? Pero, eh, algo. yo me, yo me quedo con lo importante que hay que estar, como decía la hermana, atento a la actitud de los hijos, ¿cierto? A las reacciones emocionales, porque muchas veces yo he conocido a muchos papás que por fuera las personas le han dicho, oye, ¿sabes qué? Tu hijo anda en esto, oye, ¿sabes qué? Tu hijo anda en esto otro. Y los padres no se dan cuenta. Los padres están como que el hijo no hace nada. Y realmente, como decía usted, muchas veces los niños se encierran en sus piezas y uno dice ya que se encierren nomás, que se queden con el celular ahí para que no molesten, porque hoy en día, desgraciadamente, hay mucha mamá que le pasa los celulares a los hijos para que las dejen tranquilas, las dejen hacer sus cosas y muchas veces no se preocupan de los hijos, lo que están viendo en los celulares, porque hoy en día usted puede tomar un celular y se mete a Facebook y está viendo algo bueno y abajo sale una escena pornográfica. Ahora está saliendo así en Facebook, como una publicidad y eso a muchos los llama la atención, ¿cierto? Y entran a esas páginas. Por eso hoy en día el Facebook está así y las redes sociales ¿para qué decir? Por eso yo me quedo con eso, que hay que estar ahí pendiente de los niños chicos más que nada. Bueno, yo tengo hijos grandes, ya pasé hartas situaciones con ellos, pero gracias a Dios ahora puedo estar bien tranquilo con ellos en el sentido de que ya tienen sus mentes como corresponde, ¿cierto? Ya saben, nosotros les hemos enseñado de chicos que lo que es bueno, lo que es malo, pero hoy en día a los nietos, estos chicos que pasan casi 2, 3 horas los celulares, hay que estar pendiente de ellos. Y con eso me quedo yo, de estar preocupado de nuestros hijos, lo que hacen, con sus reacciones que tienen, como decía la hermana, cuando andan con los chalecos, ¿cierto? Hace mucha calor, darse cuenta, porque a veces las mamás dicen, el niño se viste así porque le gusta, pero uno debe estar ahí preocupado de los niños hoy en día que el bullying, todas esas cosas, hay que estar atento con ellos. En eso me quedo yo, hermano Claudio. Amén, pastor. Muchas gracias. Muy, muy bueno, ¿cierto? Siempre estar atentos. Es algo fundamental. ¿Alguien más? Mi mamá parece que quería hablar. Hermana María Isabel. Ya, voy a tratar de resumir con la ayuda del Señor. Es que son temas No importa, tan, hablo tan, por los dos. tan profundos, hermana, y tan reales, tan que se viven diariamente en los hogares. Entonces, bueno, yo ya pasé, creo, todas las etapas. Pasé la juventud, pasé los hijos jóvenes, niños. He pasado todas las etapas, pues he llegado con los nietos, ahora los bisnietos. Pero yo pienso que uno, yo por lo menos pues, hablo por mí, de que soy abuela, bisabuela, voy para atrás, abuela, a lo mejor no lo sé. Pero nosotros no debemos de dejar, aunque seamos ya adultos, tercera edad, de estar siempre ojo igual con los jóvenes, los niños. Eh, en la iglesia a veces, como tuvimos un tiempo, mi hermana Claudita tiene que acordarse, Pastor Adolfo, una jovencita, Lanita, hermana de Kevin. Esta niñita ya era un preadolescente, pero ella siempre llegaba muy callada y siempre cualquier cosa que uno le decía o la saludaba, ella siempre se tiraba la mano a la boca, así, pero avergonzada, así totalmente. Entonces esa niñita siempre estaba como avergonzada de algo, siempre, como que no, su personalidad totalmente anulada. Entonces, yo siempre a veces yo me acercaba y hablaba con ella, pero ella solamente se reía y se escondía y se tapaba hasta los ojitos. Entonces, ahí uno tiene que tener, ¿cierto? El tino, como poder también decirle alguna palabra que despierte a estos jóvenes.
a la realidad, porque detrás a veces de ese silencio, de esas caritas que uno no sabe, más allá, ellos guardan cosas, esconden cosas, y que a veces hay madres que no, lamentablemente, no tienen esa capacidad de poder hablar con sus hijos, de poder decir qué pasa. Entonces, yo una vez le decía a su mamá, ¿por qué la Anita siempre está así? Entonces ella le levantó la mano así como una travesura y así como para pegarle hacia, dijo que esta es más tonta. Entonces yo le dije, ella no es tonta, ella la necesita a usted, usted tiene que escucharla, converse con ella. Entonces uno también adulta, uno ya viejita en esto del el caminar, uno ve de todo, si no solamente nuestros hijos, también en la iglesia. Hay jóvenes que también a veces los padres no conversan abiertamente. Entonces yo le doy gracias a Dios porque yo he sido siempre bien abierta a los temas con mis hijos, con mis nietos, con toda mi familia. Y siempre las cosas las he hablado por su nombre, ¿me entiendes? No poniendo una figurita o anteponer algo como una antifaz. No, uno tiene que ir con la verdad y decir, como por ejemplo, como yo siempre pongo el ejemplo de Yami, mi nieta, que yo con ella compartí de todo. Los temas sexuales también se los hablé. También salí con ella muchas veces. Era como decirle de repente, Yami, ¿quería ir a andar en lancha? Me decía sí y partíamos a Valparaíso. O ir a tomar un helado simplemente. Y ahí vienen los temas cuando uno está con los jóvenes, porque ellos se abren a los temas. Cuando uno les da confianza, pero sin como amenazándolos o no. Uno tiene que ser sincero nomás y darle la confianza. Exacto. Entonces, también que Dios me ayude para yo ser un aporte también en esto, ¿cierto? De cuando yo vea jóvenes o señoritas así, uno tiene que conversar con ellos. Y los temas se dan solos. Así que eso, yo me quedo con eso de que sí uno tiene que estar atento a los jóvenes, a las señoritas, a los preadolescentes, a los niños, Así. llevándolos siempre en el amor del Señor. Amén. Sí, muy lindo lo que decía también, y eso también no sé si se han dado cuenta, pero cuando un adolescente o un joven o un niño le interesa un tema o está pasando por algo, está como ansioso de que alguien de hablar de eso. Está como esperando el momento en que alguien le pregunte o alguien saque el tema para hacer preguntas, conversar y todo. Entonces al final ellos están a la espera de que alguien les guíe, los oriente, le saque esas dudas que tienen ellos en sus mentes. ¿Alguien más le gustaría decir algo con que se quedan? ¿Mm? Voy a hablar yo. Ya. Yo, Ahora, Claudita, La la hermana Caldita. ya. Yo creo que la clave, bueno, está también en nosotros dar el ejemplo y involucrarnos. Porque, por ejemplo, bueno, yo viví una situación con mi Josefa hace ya como 3 años atrás, y yo que trabajo justamente en el colegio donde ella va, donde estaba de moda que las niñitas querían probar qué se sentía darse besos con otra compañera. Y los hombres también querían probar qué se sentía darle besos a otro hombre. Y era como una moda que todos los niños, y estoy hablando de séptimo básico, más o menos. Y la Josefa me llegaba contando que los compañeros esto, que los compañeros esto otro. Y a mí me complicó tanto el tema que a mí me empezó a entrar mucho miedo. Yo le contaba a la Josefa, bueno, yo tenemos alta confianza. Hasta que un día mi hija llega y me dice, así como, mamá me dijo, tengo ganas de intentar, de probar. Y yo casi me morí, porque era mi mayor miedo era ese. Entonces, eh, lo primero que hice, me acuerdo, fue llamar al pastor y pedirle oración. Me puse a orar con la Josefa. Espérame un poquito.
Ya, entonces me acuerdo que me puso a orar, yo le dije que ella era hija de Dios, y que Dios no se equivoca en el fondo, porque si Dios la hizo mujer, podía tener dudas, sí, que era parte de sus hormonas, pero también que ella tenía que tener claro quién era y que era hija de Dios. Me acuerdo que oré, todos los días salíamos, conversábamos. Hoy fue como complejo para mí, porque que ella dudara, para mí, no sé, yo me asusté mucho. Estuvimos como 2 semanas, me involucré con ella, salíamos, le preguntaba, hija, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Después me dice, mamá, ¿sabes qué? No, me dijo que fue una estupidez lo que me pasó, porque en realidad, no, dijo como que quería como ser parte del resto. Pero y le dije, hija, pero ¿qué sientes tú? Todos los días le preguntaba, hija, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Qué hablas con tus compañeros? ¿Qué? Bla, bla, bla. Bueno, finalmente, la mayoría de los compañeritos, como que fue como un tiempo, fue como en la etapa del séptimo, ya después se les quitó. A la mayoría, otros niños sí que empezaron ya a tener relaciones con otros niños del mismo sexo. Es súper complejo. Pero yo me acuerdo que oraba, ayuné incluso. Y nada, pues como que menos mal que Dios como que alejó esas dudas de mi hija y que como que me la protegió. Me la protegió y nada, yo creo que hay que darle los hijos a Dios, nomás primero que todo, involucrarse con ellos. Día a día, yo salía todos los días con ella, me tomaba un ratito para saber qué sentía, y conversábamos y ella se fue soltando y me fue contando. Así que nada, eso, involucrarse y dar el ejemplo también, porque por ejemplo con el tema de las comidas y todo eso va en uno. Así que eso, Gracias, Carlita. Gracias por contarnos igual la experiencia, ¿cierto? Y bueno, eso es muy cierto también que lo que decía Carla de involucrarnos. Porque muchas veces decimos, no, los niños nos cuentan algo y decimos, ah, no, ya si no es tan grave. Seguimos con nuestros quehaceres, o estamos ocupados, o ya decimos, me voy a hacer un tiempo, pero pucha, justo surge algo, cualquier cosa, y vamos como dejando eso para después. Y entre más tiempo dejamos pasar nosotros, más tiempo le damos al enemigo para que siga trabajando en las mentes de ellos. ¿Ya? Así que siempre hay que actuar con rapidez y involucrarse, como decía Carlita. Muy, muy bueno eso. ¿Alguien más quiere decir algo? O ya nos estamos despidiendo, ¿cierto? Hermana Claudita. Pastora Sí, el tema como que me impacta harto también sobre el suicidio. Yo en la mañana, cuando llegué del trabajo, leía una noticia de un joven que se había quitado la vida en Concepción, en Talcahuano, y se había tirado de un paso nivel. Y es tan importante que nosotros tengamos justamente un diálogo franco con nuestros niños de cuando son desde pequeños, para poder evitar esto, que normalmente siempre hay estadísticas que dice que ya cuando empieza a llegar septiembre es como que cuando más es el mes de suicidio. Y yo leía los comentarios que hacían ahí y a mí me impactaba mucho una señora que decía que ella es el dolor que más tiene latente en su vida porque tiene dos hijos depresivos y que incluso son hijos profesionales y todo, que tiene un cargo súper mayor en Walmart. Y decía que el hijo le dice, mamá, perdóname, estoy a punto de quitarme la vida. Y decía, y ella me dice que conversaba y conversaba, le hablaba incluso de Dios y que tenía que sacar eso, porque obviamente es lo que decía que la hermana ahí, que el enemigo siempre va a estar latente ahí en las vidas de los niños para hacerle cambiar sus pensamientos. Y nosotros somos los que tenemos que también justamente acompañarlos para sacarlos de ese estado donde están. Y yo tengo un amigo que incluso que su hija se quitó la vida y ella tenía toda una vida, estaba de novia y todo. Uno lo ve por fuera que tenía toda una vida hermosa, pero no sabemos por dentro cómo estaban.
Entonces, mi amigo pasó por muchos estados de separación con su esposa, después se juntaron, entonces no entendían nada. Él se despidió de ella súper bien como todos los días y a las 4 horas después la llaman que su hija se había quitado la vida. Entonces, es muy triste. Yo en el curso de mi hijo, cuando Luciano estaba en sexto básico, una compañera intentó quitarse la vida. Entonces, estamos hablando de niños muy pequeños y en el cual tenemos que estar pero súper prestos, sobre todo hoy en día que hay tantos juegos en las redes que los llaman a hacer eso y hay como desafíos. Entonces ya no es que vean, no sé, po, una película que a veces también involucran mucho, sino que ahora hay demasiados juegos que son violentos y todo, y los niños están más expuestos todavía. Y este joven, imagínense, de 27 años, con su vida resuelta, profesional, pero que sí nunca se quiso casar. Entonces la señora comentaba ahí que su hijo siempre quiso estar solo. Y la soledad muchas veces es muy negativa para sobre todo los niños y los jóvenes que están en ese estado de ánimo. Así que es súper importante el diálogo franco y darles el tiempo, porque muchas veces hoy llevamos una vida muy acelerada, muy acelerada. Entonces ya no trabaja solamente el papá como antiguamente, la mamá se quedaba en la casa, que ahora es muy válido obviamente trabajar, pero entregarles el tiempo y calidad. No solamente digo, yo prefiero entregarle calidad y no tiempo, o yo le doy tiempo pero no calidad, pero hay que darle las dos cosas, cosas de justamente saber qué es lo que les pasa y justamente ser transparentes con ellos y decirle, pucha, yo también pasé por este estado así me ayudaron a salir. Pero ser así como de ideas claras también, pero no tirarlo así como al voleo de que sí, tal vez, así como con dudas. No, ser franco, porque antiguamente existía mucho el tabú sobre todos los temas sexuales. Le ponían nombrecito a nuestros aparatos reproductores, a nuestro sexo. No, no lo hablaban como hablan los niños ahora. Mis nietos, ellos saben cómo son sus partes y ellos se cuidan porque también mi hija le ha enseñado mucho cómo cuidar su cuerpo. Y, pero depende de nosotros. Así que yo estoy muy agradecida por la clase de hoy en día, de hoy, especialmente mi hermana Laurita. Muchas gracias. Amén, pastora. Y sí, bueno, la causa la mayor causa de muerte hoy en día de jóvenes y adolescentes es el suicidio, lamentablemente. Mayor, o sea, mayor a las enfermedades, a los accidentes de tránsito, todo eso. Por eso hay que estar siempre alertas. Eh, una, una mamá, de hecho, el otro día me comentaba que ella estaba muy preocupada por su hijo, eh, porque parece que un familiar de ella le contaba, o una apoderada, no recuerdo muy bien, pero le contó que cuando su hijo estaba durmiendo, lo fue a ver a la pieza para taparlo, no sé, para ver las cosas, y en eso que lo mira, le vio una marca aquí en el cuello. Y al otro día le preguntó qué era esa marca, así, qué pasaba. Y ahí el hijo le había confesado que había intentado ahorcarse. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a todos, las marcas, si le hacen bullying también en el colegio, porque todas esas son señales, el aislarse también, son muchas señales de los que nosotros tenemos que estar precavidos. Y por supuesto también el creer también en que em, el hecho de decir, no, a mí nunca me va a pasar eso, o a mi familia nunca le va a pasar eso, también debemos quitarlo de nuestra mente. O pasa mucho también con el abuso sexual. Muchas familias se niegan totalmente a que no, no, si a nosotros nunca nos va a pasar, no, si a mi hijo nunca nos va a pasar, y se descuidan y lamentablemente después pasan cosas que ellos nunca se imaginaron. ¿Ya? También el hecho de que hay muchos cristianos que no creen en la depresión y dicen que no, que es imposible que a un cristiano, a un hijo de una persona cristiana le pase eso,
también hay que sacarlo de nuestras mentes, porque es la mayor arma que tiene el enemigo hoy de trabajar con los jóvenes, los adolescentes y también los adultos. Hay muchos pastores jóvenes cristianos que se suicidan así de la nada, y porque muchas veces está ese mismo tabú entre medio de nosotros en la iglesia de que eso no le pasa a los hijos de Dios, ¿ya? Y bueno, me gustaría terminar también con un texto que recordaba que dice que, ¿cierto? El ladrón, o sea, Satanás viene a robar, matar y a destruir. Ese es su objetivo con todos. Pero Cristo viene, ¿cierto?, a dar vida en abundancia. Dios sabe lo difícil, Dios sabe los tiempos que estamos pasando, y Dios hay que decirle eso a los niños, a los adolescentes. Dios sabe todo, Dios conoce todo lo que el enemigo ha querido hacer contra ti, pero Dios está con los brazos abiertos para sanar, para restaurar, para levantar, para perdonar cualquier cosa. Amén. Así que si ya nadie más tiene algo que decir, vamos a terminar. Y me gustaría pedirle al pastor Adolfo que pudiera terminar con una oración para, para que finalicemos este taller y que todo esto quede en nuestros corazones también, que todo lo que he aprendido lo podamos poner en práctica y que Dios también nos afirme, nos mantenga firme en la fe. Amén. Amén. Muy bien. Padre eterno, gracias Señor Jesús, le damos en esta hora, Padre, por esta clase, Señor Jesús, que hemos tenido, Padre amado. Le damos gracias, Señor Jesús, por nuestra hermana Claudia, que ha querido compartir, Señor, esto para los Amén. padres, Señor, principalmente, Señor, y para nosotros como abuelos también, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder entender, Señor Jesús, toda esta enseñanza, Señor Jesús, para poder, Padre, estar apercibido con nuestros hijos, con nuestros nietos, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Dios amado, y muchas veces busca a los más indefensos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, a estar atentos, Señor Jesús, a cada situación de nuestros hijos, Padre amado. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, Rey. Bendiga a cada hermano que se ha podido conectar el día de hoy, Señor. Amén. Y se lo pedimos, Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Ya. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por haberse conectado. Y nos vemos el próximo miércoles a las 8:30. Voy a enviar la grabación de la clase para si lo quieren compartir, para que otras personas también sean bendecidas y tengan las herramientas también necesarias para su familia. Amén. Así que un abrazo gigante para cada uno, muchas bendiciones. Amén. ¿Quién es la que está allí? Chao, bendiciones. Señor le bendiga. ¡Chao! Chao. Cariño a todos, bendiciones. Gracias, Carlita. Chao, chao. Chao, hermana. Bendiciones. Chao.